Hoy vamos a tocar un tema sensible, un tema que para muchas personas no es una discusión abstracta, sino parte de su vida, de su cuerpo, de su identidad, de su familia y de su historia. En el contexto del mes del Pride, hoy vamos a hablar de las personas trans, pero lo haremos desde el punto de vista de sus implicaciones legales, sociales, médicas, deportivas y culturales. Para empezar, es importante aclarar que este episodio parte del respeto y del reconocimiento a la dignidad de todos. Las personas trans existen, tienen derechos, merecen respeto y deben poder vivir sin violencia, sin humillación, sin discriminación y sin que su identidad sea tratada como una amenaza. Eso no está a debate. Pero también es cierto que alrededor del reconocimiento de la identidad de género aparecen preguntas complejas para las que no siempre hay una respuesta sencilla. Preguntas sobre documentos oficiales, derecho al olvido, archivos históricos, competencias deportivas, seguros, baños públicos, menores de edad, tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos. Y ahí aparece justamente el espíritu de este programa. Hay temas en los que es muy difícil estar completamente de acuerdo. Porque una cosa es reconocer la identidad y la dignidad de una persona, y otra cosa es preguntarnos cómo debe actuar el Estado, cómo deben diseñarse las leyes, cómo deben responder las instituciones, qué debe hacer una escuela, una aseguradora, una federación deportiva, un hospital, una familia o un espacio público cuando entran en tensión distintos derechos, distintos miedos, distintas necesidades y distintas visiones del mundo. Queremos dejar constancia de que abrimos estos micrófonos hoy desde la responsabilidad de entablar una conversación pública con respeto, con prudencia y con preguntas que muchas personas tienen, aunque no siempre sepan cómo formularlas, sin ofender o sin ser canceladas. Ese es el reto de hoy, reconocer la diversidad sin negar que a su alrededor existen dilemas reales. Y aunque es un hecho de que estamos de acuerdo en lo esencial, o sea que nadie debe ser perseguido, excluido o violentado por su identidad, quizás sea imposible estar de acuerdo en todas las consecuencias legales, deportivas, médicas o sociales que se desprenden de ese mismo reconocimiento. Así que hoy la pregunta no se refiere a los derechos de las personas trans. Eso no está en discusión. La pregunta es más difícil. La pregunta es cómo construimos reglas públicas justas, cuando identidad, cuerpo, ley, privacidad, seguridad, deporte, medicina y derechos de terceros convergen en el mismo punto. Esto es imposible estar de acuerdo. Vivimos rodeados de opiniones, pero escasos de pensamiento y reflexión. Aquí no venimos a entretener, venimos a incomodar, a cuestionar y a usar el sentido común. Esto es Imposible Estar de Acuerdo, con René Palacios y Edgar Luna. Comenzamos. Mi querido René Palacios, ¿cómo estás? Edgar Luna, pues como siempre, muy contento de compartir micrófonos contigo. Habiendo escuchado la entrada, yo quisiera añadir que no solamente es importante subrayar, digamos, la necesidad de respetar esta creciente diversidad en la que cada vez nos encontramos en lo relativo con identidad de género y también con preferencias sexuales, sino que incluso podríamos decirlo, ¿por qué no?, celebrarla, porque esta creciente incorporación, esta creciente apertura, está permitiendo que muchas personas, muchos individuos tengan una mayor probabilidad de llevar a la práctica una garantía establecida en la Constitución, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, no solamente no estar en desacuerdo con que esto ocurra, sino celebrar que ocurra, porque en la medida en que esto vaya avanzando, pues seremos una sociedad mejor, en donde permitiremos a mayor número de individuos alcanzar la felicidad o buscar la felicidad con plena libertad, cosa que, al menos desde el punto legal, está reconocida, aunque ya luego viene, como suele ocurrir, cómo se aterrizan estas cosas, y ahí es donde vienen los problemas y se generan ciertos puntos que se tienen que discernir, pero que quede claro esta postura en el sentido de que me imagino que coincidirás desde este programa, pues aplaudimos el movimiento en cuanto a avance de derechos que la comunidad LGBTQ+
ha ido viviendo a lo largo de los años. Totalmente de acuerdo, mi querido René. El asunto está en que entramos a este tema, ya dijimos, desde el respeto, el reconocimiento y demás, pero encontrando lamentablemente que si bien en México hay un avance, me parece, vanguardista y de gran alcance a nivel jurídico en torno al reconocimiento, y particularmente hablaremos en este momento y en este episodio de las personas trans o transgénero, tenemos que decir que hay muchas cosas que están todavía en el aire y que la preocupación de que algunas de ellas no estén consideradas y que en la vida cotidiana, como se dan las cosas de manera natural y que nadie va a ir a buscar a la legislación qué dice a la letra el artículo fulano o sutano, están ocurriendo en realidad en un México que está adaptándose, que está tratando de entender y que eventualmente, por una maravillosa libertad aceptada socialmente, empiezan también a suceder cosas que generan muchas inquietudes. Y voy a poner 3 o 4 que abordaremos en el programa nada más para establecer desde el inicio, para quienes nos escuchan, de qué estaremos hablando y bueno, que nos permitan continuar con la conversación y participando también desde donde nos escuchen. La primera es, por un lado, la facilidad con la que una persona puede presentarse al registro civil a solicitar la emisión de un acta de nacimiento con datos distintos a los que tenía de origen. Y que inclusive esto puede hacerse en menores, por supuesto, con la presencia de un tutor adulto. Pero ¿cómo se va desdoblando esta misma situación, que es, digamos, la que origina otras cuestiones en las que uno tiene que pararse a pensar? Y ya lo mencionamos, no es solo el tema del derecho al olvido y otras que, hablando de implicaciones legales, podríamos tener una conversación bastante profunda, porque malentendiendo esta posibilidad que hoy la ley establece, pues va a haber algún mexicano o mexicane que se le ocurran cosas para brincarse algunos aspectos legales y que hoy no se aproveche alguien de una situación como esta para delinquir. Pero me voy a ir un poquito más allá, a cosas más prácticas, así como los baños públicos, así como las competencias deportivas, así como la evaluación de riesgos en una aseguradora, y esas son de las que nadie habla y que no tienen nada que ver con los derechos de las personas transgénero. Nuestro enfoque es sobre el cómo han sido redactadas, publicadas y oficializadas las leyes en México y todo lo que falta por hacer, con lo cual, hasta el momento, independientemente de la identidad de género que uno manifieste como mexicano, como parte de esta sociedad, sería imposible estar de acuerdo. Pero ayúdanos, René, a empezar a elaborar sobre estos puntos. Bueno, el primer comentario diría, este es un fenómeno global, al menos en sociedades lo suficientemente civilizadas como para haber ya protagonizado un avance importante en estos mecanismos de integración y de reconocimiento y respeto a la diversidad. O sea, no, estos problemas no nada más atañen a México, sino que es una circunstancia que se está dando a nivel global, no voy a decir en todo el planeta, porque hay países en donde sencillamente esto, como lo comentamos incluso en un episodio de Imposible estar de acuerdo, referido al llamado grito homofóbico, en donde todavía están en una posición retardataria en la que la homosexualidad es incluso algo contrario a la ley, es un delito. Bueno, en los países distintos a estos, Europa Occidental, los países europeos que no están en Europa, como Australia, Nueva Zelanda, Israel, etcétera. Bueno, ha habido una serie de modificaciones en términos generales para bien, pero que han generado retos, los retos que tú mencionabas. El primero de ellos, bueno, lo referías, la identidad legal. Si alguien decide cambiarse de sexo, hay un argumento con el que coincide la comunidad LGBTQ+, es que debe de tener pleno derecho y además sin mayor requisito de que se le emita un documento identitario como el acta de nacimiento que lo avale o lo reconozca como la persona que desea ser. Es decir, el género que desea tener, porque corresponde a cómo se siente, el nombre por el que desea ser conocido y
Y bueno, vamos entendiendo por dónde va la cosa. Esto presenta algunos dilemas, algunos desafíos. ¿Por qué? Porque pues hay una situación de trazabilidad, en el sentido de, pues una vez existió una persona masculina que se llamaba Juan López, que de pronto decidió en su libre ejercicio del desarrollo de la personalidad cambiarse para ser Juana López, y no, digamos que el argumento es que no quede constancia de que alguna vez existió un Juan López. Aquí hay un problema que tiene el argumento, no es débil, y es que, pues mira, evidentemente se ha avanzado al punto de que eres libre de convertirte en cualquier momento en Juana López, pero en algún momento fuiste Juan López. Eso es parte de la realidad, eso es parte del pasado, es un hecho objetivo que pues no se puede borrar, porque así fue, sí fue. Y esto, por ejemplo, este reclamo está vinculado también con otros elementos de los que vamos a hablar más adelante, como el derecho al olvido, y allí es donde viene el debate. Tiene que haber alguna fórmula para llegar a un equilibrio en donde derechos de terceros no se vean afectados. ¿Y por qué aquí se verían o se podrían ver afectados derechos de terceros? Pues, por poner ejemplos chabacanos, tú haces un contrato con Juana López y luego resulta cómo lo reclamas, porque pues a Juana López no la encontramos porque ya es Juan López. Y como no hay manera de publicar cosas que estén en donde quede evidenciado que la hoy Juana López era Juan López o al revés, pues entonces ya no hay a quien acudir, digamos, a los tribunales para reclamar el incumplimiento del contrato que se firmó, por ejemplo. Parte del sustento legal es justamente la privacidad con la que debe darse tratamiento a este cambio de género. Todavía complica un poquito más la conversación en el sentido de que tú lo estás explicando. Uh-huh. Pero creo que ayudaría mucho que nos explicaras con más detalle y con tu tradicional enfoque académico qué es el derecho al olvido. El derecho al olvido es todavía un concepto difuso y que usualmente tiene, cuando se ha manifestado en documentos legales en diferentes partes del mundo, tiene todavía muchas lagunas. Está orientado fundamentalmente a la revolución tecnológica. Por eso también es justificable las lagunas, porque como sabemos históricamente la tecnología llega primero, la legislación llega después y suele llegar mal, incompleta, imprecisa. Y bueno, este fenómeno pues es una cosa que nos ha acompañado a lo largo de la evolución de la humanidad, pero se ha intensificado recientemente. ¿Por qué? Porque la revolución tecnológica ha acelerado ciertos procesos y sin embargo las modificaciones legales siguen tardando lo que han tardado siempre. Entonces, básicamente, el derecho al olvido le garantiza a una persona que se identifica, por poner un ejemplo igualmente chabacano, habiendo nacido biológicamente hombre, se identifica como mujer, tiene derecho a que en redes sociales se vayan progresivamente eliminando aquellos contenidos en los cuales aparece como una persona con el género con el que no se identifica. Para las personas que no nos encontramos dentro de la comunidad existe una gran ignorancia sobre estos conceptos y me parece que la mayoría de las personas tenemos equivocado el identificar como una persona transgénero a alguien que ya optó por cierto tipo de acciones específicas. Primero, vestirse como el género con el que se identifica. 2, si fuera el caso, proceder a un tratamiento hormonal o a alguna intervención quirúrgica con objeto de avanzar en el camino a este proceso de autorreconocimiento corporal sobre la identidad sexual que esa persona manifiesta. Pero también puede ocurrir desde el frente donde el individuo diga, independientemente de que yo me considere, me sienta de un género distinto al cual nací, no puedo o no quiero o no me interesa hacer absolutamente nada. Desde mi forma de vestir, desde tomar un tratamiento hormonal, someterse a una intervención quirúrgica. Y por ende es el solo acto de manifestarlo, con lo cual aparece también un hilo muy delgado donde personas oportunistas podrían utilizar este derecho que ya
es manifiesto en la ley para todo tipo de acciones orientadas incorrectamente y efectuadas por razones incorrectas, aludiendo con mentira una afiliación de género distinta con la cual nacieron. Indudablemente. Y esos son los dilemas que han de atenderse, y esos son los dilemas que también gravitan en torno a sectores de la población que son abiertamente contrarios a la comunidad LGBTQ+, simplemente por el derecho de que exista. O sea, todavía tenemos en nuestras sociedades, digamos, yo me atrevo a decirlo, bloques intolerantes, ¿no? Que buscan que si ellos tienen una manera de ver la vida, todos los demás tienen que tener esa misma manera de ver la vida, de sentir, de amar, de etcétera. Y me parece que el no buscar soluciones funcionales y justas a estos dilemas incluso les termina dando munición y capacidad argumentativa a estos sectores retardatarios. Entonces haríamos mal en no reconocer que esto implica un problema. Ahora bien, posibles soluciones, yo, desde un punto de vista estrictamente individual y muy respetuoso, tendría que decir que, bueno, lamentablemente, pues en esto de la vida hay un montón de cosas a las que tenemos que habituarnos por cuestiones circunstanciales. Y en algún momento también los integrantes de la comunidad pues tendrán que enfrentar este asunto, más allá de que lo hayan enfrentado históricamente hasta el cansancio, y además de manera trágica en muchos casos, ¿no? Entonces, me parece que sí, que debe haber todas las facilidades para que cualquier persona en cualquier momento pueda redefinirse porque así lo sintió, pero tendrá que enfrentar algunos límites, porque de no existir esos límites estaría potencialmente vulnerando derechos de terceros. En este caso, pues el de la trazabilidad. Esos límites podrían ser, por ejemplo, el que quede constancia de que alguien que ahora es Juanita López antes fue Juan López, o alguien que es hoy Juan López antes fue Juanita López. Límites que únicamente pues tendrán que utilizarse cuando ello sea necesario. Es decir, pues en ciertos trámites específicos, en cuestiones médicas, porque si hay quien, pues tu médico sí puede acceder a tu historial médico para ver cómo te va a tratar, por ejemplo, ¿no? Ahora, esa persona se convierte en sujeto obligado de proteger tu información privada y no puede andar difundiendo esa información. Sin embargo, esa información debe de existir porque se corresponde con la realidad. Y te diría yo qué sucede cuando la persona que toma en su absoluta posibilidad y libertad de hacerlo esta decisión, pero hay un antecedente en una carrera profesional, en una carrera política, en una carrera militar. Tú ya lo mencionaste, ¿qué pasa si hay un expediente judicial en curso? ¿Qué pasa con los temas contractuales? ¿Qué sucede inclusive si a razón de otras circunstancias, digamos, ocurre el cambio de género y después la persona queda presa, René? Y vamos a pensar en lo más básico, estoy hablando de un cambio de identidad sexual de hombre a mujer o de mujer a hombre, y crea una serie de dilemas que me parece que no se ven a primera vista. Por ahí creo que tú tienes casos que puedes mencionar, y no solo los de la farándula, ¿no? Que esos los conocemos mucho por ahí, de este actor español que inclusive fue ya en su rol como actriz, apareció nominado a los Óscares, o quienes fueron antes los hermanos Wachowski, directores, escritores y demás de la saga de Matrix, que después se convierten en las hermanas Wachowski, pero esos son los que tienen, digamos, están bajo los reflectores. Pero ¿qué pasa con todos los otros casos donde, como ya mencionamos, hay otro tipo de implicaciones y que entiendo, ahí tú me corriges, no están precisadas a detalle en las leyes actuales? No, efectivamente, no está precisado, y si está precisado no se aplica, y si no se aplica es porque no hay una reglamentación, y si no hay una reglamentación tiene un montón de lagunas, y si tiene un montón de lagunas es porque en los hechos es muy complicado. O sea, en los hechos genera problemas, no hay una solución. Entonces, la postura de quienes están en posiciones de decidir políticamente, de influir políticamente, es ir pateando el bote e ir desde luego con la corriente de lo políticamente correcto, que es
ir apoyando este fenómeno creciente de apertura hacia la diversidad, lo cual me parece muy bien, pero genera un problema y también vulnera otros derechos como el derecho a la información. Por ejemplo, alguien que aclare lo que ocurrió con las hermanas Wachowski, hablando de medio de comunicación, puede ser un medio de comunicación que sea acusado por la comunidad de no respetar el derecho al olvido de las hermanas Wachowski, el derecho a la identidad, digamos, elegida por ellas libremente de las hermanas Wachowski, porque están aclarando que eran antes los hermanos Wachowski. Sí, pero eso vulnera el derecho a la información de millones de personas que no entienden nada cuando habían escuchado hablar de unas hermanas Wachowski, pero ahora son los hermanos Wachowski. Y no hay esa aclaración cuando sí es pertinente. Y hay varios casos. Mencionabas tú el de Carla Sofía Gascón, que también le ocurrió una cosa curiosa porque pues estaba, digamos, en vías de quizá convertirse en la primer mujer trans en ganar un Oscar, y después recordarás, hubo un ejemplo porque hubo una periodista que hizo una revisión de su cuenta de Twitter, de su timeline, y descubrió una serie de manifestaciones que de manera superficial, espontánea, irresponsable, sin imaginarse que aquello iba a tener una repercusión mayor, y además años antes había hecho, pues diríamos, comentarios de naturaleza racista, clasista, etcétera. Y bueno, esto la puso en un punto en donde de plano fue prácticamente víctima de la política de la cancelación, ¿no? Es decir, ya no fue la imagen de la película por la que estaba compitiendo por este Oscar a Mejor Actriz, y en fin, es parte de esta misma problemática que estamos viviendo en la actualidad, en donde conviven varios fenómenos. El fenómeno del movimiento LGBTQ+, y de la diversidad, con el fenómeno de el imperio irrestricto de lo políticamente correcto, con el fenómeno de la política de la cancelación. Hay quien no se atreve a poner el dedo en la llaga porque tiene miedo de ser cancelado, de ser acusado de homofóbico, de ser acusado de discriminador, de intolerante, de fascista, de etcétera, cuando en realidad no se trata de eso, se trata simplemente de poner el dedo en la llaga. Otro ejemplo, Bradley Manning, este soldado estadounidense que fue encontrado culpable de haber filtrado documentos secretos del gobierno norteamericano, particularmente a la organización de Julian Assange, Wikileaks, y que pasó tiempo en prisión, y que durante su estancia en prisión cambió de sexo para convertirse en Chelsea Manning, cuando finalmente fue indultada el último día de la presidencia de Barack Obama. Bueno, pues la persona que salió de la cárcel era una mujer que se llamaba Chelsea Manning, y se correspondía a la persona que entró, que era un hombre que se llama Bradley Manning. En un texto periodístico, a mí me parece pertinente hacer esta aclaración, pero parecería que está mal hacerla porque eso violentaría el derecho al olvido del que goza, digamos, en este caso, Chelsea Manning, hoy mujer. Entonces, eso tendría que establecerse. E insisto, desde mi particular punto de vista individual, personal, hay ciertas cosas en las que los integrantes de la comunidad, me parece, deberían de entender que ya no, tiene que haber un ejercicio adaptativo a la realidad social dentro de la cual se vive, y no obligados por una acción discriminatoria, sino obligados por una acción de garantizar el libre ejercicio de derechos a terceros. En este caso, el derecho a la información, porque si no, pues ya no entendimos nada. Pues entonces, ¿quiénes fueron los de la película? Los hermanos Wachowski y las hermanas Wachowski. No lo aclares porque entonces ya no le está respetando la voluntad que tomaron de convertirse en mujeres. No, pues entonces no lo aclaramos y dejamos a las personas en una circunstancia en cuanto al derecho a la información, pues de no gozar de ese derecho a plenitud. Y lo mismo ocurre con el caso de esta actriz Sofía Gascón, y lo mismo ocurre con el caso de Bradley Chelsea Manning, pero estos son casos que medianamente pues han aparecido en la prensa por circunstancias normales, ¿no? Uno son destacadísimas directoras de cine, me estoy cuidando de decir directoras de cine,
Aunque cuando hicieron Matrix, pues eran directores de cine, no creo que también habría que preguntar, oye, si aquello que se hizo cuando oficialmente eras hombre, ahora que decidiste ser mujer, ¿vale o ya no vale? ¿Eso sí te lo traes o no? Lo único que dejas atrás es la identidad, pero los logros sí, o aquello también se queda atrás. Es decir, hay argumentos ahí que hay que aclarar y hay cosas que a veces que se tienen que aceptar. Y aquí saltamos al tema, por ejemplo, de las competiciones en las competiciones deportivas de alto nivel, Juegos Olímpicos, en fin. Una realidad es que biológicamente hombres y mujeres nacemos con características distintas. Los varones, por ejemplo, no somos capaces de dar vida, no somos capaces de embarazarnos. Las mujeres, pues sí lo son. Pero la cosa no se limita ahí. También hay otras características genéticas como que los hombres tendemos a ser menos longevos que las mujeres. Tendemos a desarrollar masa muscular mayor a la de las mujeres. Tendemos a ser más altos que las mujeres. Y por eso, no por otra cosa, es que existen en los Juegos Olímpicos categorías varonil y femenil. ¿Por qué? Porque si pones a mujeres y a hombres a competir en la misma categoría, como lo que suele imperar es fuerza explosiva, pues entonces básicamente las mujeres no tendrían ninguna oportunidad de ser galardonadas con una medalla. Cuando tú separas y creas dos categorías, pues entonces ya hay una oportunidad de que se dé este desarrollo. Si el vino forma parte de tu presente profesional, de tus proyectos futuros, o simplemente quieres ser un entusiasta bien informado, no te pierdas cada lunes un nuevo episodio de Código Vino, un podcast de Frecuencia Cero, con Edgardo Schiller y Edgar Luna, disponible en todas las plataformas de streaming. Y déjame ahí utilizar una figura que es meramente del lenguaje. Yo creo que a lo que vamos es a poder entender que estas categorías no corresponden o no deberían ya, en estos términos actuales, de corresponder a una identidad de género, sino a estatura, peso, masa muscular y otros que hagan justa la competencia. Vaya, me remito al box, que es un ejemplo clarísimo, es un ejemplo clarísimo. No vas a poner a un mini mosca a pelear con un peso completo. Sencillamente no es posible hacerlo. A veces suceden estas cosas muy mercadotécnicas donde un jugador podría participar en una categoría inferior o superior ganando o reduciendo peso, pero no es posible brincarte 4, brincarte 3. O sea, no es humanamente posible. Y entonces creo que ahí también, es más, tú tienes un ejemplo, ¿no? Del deporte del boxeo donde ha pasado algo similar. Sí, indudablemente. En la cuestión deportiva hay varios ejemplos. Ahora, esta cuestión de no dividir a través de género, bueno, pues hay quien podría estar de acuerdo, hay quienes no lo estarían, porque se volvería aquello una danza. En el boxeo existe. ¿Por qué? Porque el boxeo es de técnica y de pegada, pero el peso es fundamental. Entonces, pues existen una cantidad impresionante de categorías. Sin embargo, bueno, hay otros deportes donde no. Y quienes compiten se tienen que atener a ciertas circunstancias. Y ahora voy a enunciar unas propias mías, ¿no? Yo siempre soñé con ser jockey, ¿no? Siempre me gustó el hipismo de velocidad. Pero pues, ¿qué crees? Me dijeron, ¿sabes qué? Estás muy alto, estás muy gordo. Y no soy ni alto ni particularmente gordo, no, para ser jockey. ¿Y qué es lo que tuve que hacer? Pues lamentablemente en la vida hay cosas que, hombre, ahora, es una tragedia que no haya podido yo vivir mi sueño, dedicarme al jockey. Pues a lo mejor puede ser una tragedia personal, pero la vida está llena de ellas, ¿no? Ni modo, tampoco puedo ser jugador, ni tuve oportunidad en ningún momento de la NBA. ¿Por qué? Pues porque mido 1.60. Entonces tendría que ser yo muy extremadamente habilidoso, como Moxie Box, por ejemplo, aquel jugador de los Hornets de Charlotte, para tener alguna oportunidad. Si no, pues no tiene ninguna oportunidad. Y entonces voy a reclamar a quién para que me garantice. Pues no, ni modo. Es así, son circunstancias, son imperativos, ni hablar así es. Lo que creo que sí no se vale
o quienes argumentan no se vale, tienen algo de razón o pueden tenerla, son, por ejemplo, el caso en el boxeo. Tú mencionabas un caso muy polémico de Imane Kelf, que es una boxeadora argelina que tiene muy probablemente una condición que se llama hiperandrogenismo, que tiene que ver con un exceso de hormonas masculinas, básicamente testosterona, andrógenos pues, y que pues representa al momento de competir con mujeres, vamos a llamarle típicas, pues una competencia desleal. Ha habido casos más dramáticos. Finalmente, bueno, pues ahí está la polémica. Para quienes nos hacen favor de escucharnos, pues pueden asumir una postura, pueden asumir la contraria, podrán considerar que es imposible estar de acuerdo con lo que estamos planteando o imposible estar de acuerdo con quienes quisieran que hubiera un ingreso a las categorías femenil y varonil en función de la identificación que cada individuo tenga de acuerdo a cómo se sienta. Bueno, hay otro caso que es el de Laia Thomas, originalmente un nadador que calificaba en Estados Unidos dentro de los 400 a 500 nadadores masculinos y que, bueno, decidió cambiarse de sexo. Aquí no me voy a meter en especulaciones, voy a dar por hecho que lo hizo porque se sintió, en la necesidad de hacerlo porque se identificaba como mujer. Y bueno, claro, se incorpora a la rama femenil. La Asociación Deportiva Universitaria Americana, la NCAA, lo permitió porque todavía no existían los protocolos, porque todavía no existía la legislación, y de andar entre los 400, 500 en la rama varonil, pasó a ganar en la rama femenil. ¿Por qué? Pues porque básicamente era un hombre compitiendo contra mujeres. Y esto generó que hubo mujeres que no obtuvieron el primer lugar que a mi juicio se merecían porque esta persona pudo incorporarse a la competición porque no existían estos protocolos y porque no se habían debatido estos temas de los cuales estamos hablando. Y voy a regresarme ahí precisamente a quitarle la categoría de género y regresar a hablar de las características físicas. Porque retomando tu ejemplo de Imane Kelif, ella no es transgénero, o sea, ella es una mujer. Lo que pasa es que ella tiene unas características fisiológicas, anatómicas y hormonales que la ponen fuera del contexto absoluto de la categoría que le corresponde como mujer. Y puede esto inclusive reforzar el tema. O sea, ya estamos viendo cosas hoy a nivel de desarrollo, de masa muscular, de capacidades físicas, de velocidad y de otras cosas que van totalmente más allá del género, van con otros conceptos. Pero déjame dar un brinco a otro tema bastante polémico, que es el uso de los baños públicos. Hay un caso muy sonado en México, ahí en los baños de la Cineteca Nacional, y creo que ejemplifica bien cómo, aunque hayamos avanzado de forma importante en el punto de vista jurídico, no hemos avanzado todavía ni en el punto de vista social, pero tampoco en el de infraestructura. ¿Nos hablas un poquito del tema? Sí, claro, bueno, a veces hay poesía constitucional, así le llaman, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a un salario digno y remunerador. ¿Eso qué es? ¿Qué es un salario digno y remunerador? Pues es una entelequia y es una cosa etérea, ¿no? Es una cosa que no se puede aterrizar porque eso es subjetivo. Y claro, pues de esa manera puede estar en la Constitución. Y entonces, muchos de estos derechos están en instrumentos legales así, a veces de manera muy etérea, muy inasible, para que haya este vacío legal que deje al criterio, al libre criterio, en este caso, de un policía de la Cineteca Nacional, que lo dejaron carente de protocolos, pues impedir la entrada a una persona que venía vestida de mujer, pero que era hombre. Hubo un reclamo de discriminación y al final hubo una reacción en el sentido de lamentar este hecho de discriminación. Bueno, evidentemente el hilo se corta por lo más delgado, pues el policía, que era de una compañía privada, ya me imagino qué destino tuvo, ¿no? Y ahí quedó la cosa porque no se han presentado otros incidentes. Sin embargo, ¿cuál es entonces el camino? Que cada quien entre al baño al que se le pegue la gana. ¿A qué escenarios nos enfrentaríamos en caso de que esta fuera la política? ¿No hay escenarios negativos de riesgo? Yo creo que sí, porque también el mundo está lleno de
depredadores sexuales, ¿no? Que de pronto dicen, ay, mira, esta es una invitación a que yo me visto de mujer, digo que me identifico como mujer y me meto un baño femenino ya y hago Vive el Rey, ¿no? Por cierto, ni siquiera desde el punto de vista que ya se precisó, tendrías que ir vestido como mujer, sino solamente decir que te identificas como mujer. Como mujer. Entonces, en la bronca en la que metes a quien puede impedirte el paso, que es la autoridad, que es el policía. Sin embargo, también, ¿qué sucede si es legítimo, René? Entonces, sé que hay iniciativas que hablan sobre el concepto de los baños universales, Sí, de los en efecto. baños de cubículo privado, y esto está muy bien. No creo que vaya a la velocidad necesaria para que pues se alcance una cosa con la otra, ¿no? La infraestructura se queda atrás, la conciencia social se queda atrás, y bueno, qué bueno que existan estas leyes, pero creo que hay mucho camino por andar. Hay mucho camino por andar, pero también hay que, digamos, la sociedad tiene que aprender a aceptar la diversidad. Las partes componentes de esa sociedad tienen también que aprender a que hay ciertas circunstancias contra las que no nos podemos oponer. Hay una ley, por ejemplo, que se llama Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Está muy bien porque busca reforzar la protección, sobre todo pensando en la violencia doméstica, que quien diga que no existe y todo, pues está completamente fuera de la realidad. Sin embargo, vamos otra vez con esto de poesía constitucional. Lamentablemente para todos la vida es violenta y tiene aspectos violentos. No puede alguien garantizarte acceso a una vida libre de violencia. Un diagnóstico de cáncer es violento. ¿Y a quién vas tú a poner en un tribunal? El desamor es violento y es además una violencia antropogénica, generada en un ser humano distinto a ti. Y entonces lo vas a poder someter ante un tribunal porque ejerció violencia contra ti. O sea, te dejó de amar, se enamoró de otro, de otra, y voy a usar por única vez... O simplemente te dejó de amar. No, pues simplemente voy a utilizar un término con el que no estoy de acuerdo, porque yo no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo, esto será para otro episodio, o de otre. Bueno, eso implica violencia para el que está enamorado y al que se le informa que, pues, ¿qué crees? La relación no puede continuar porque una de las dos partes ya no está interesada. Eso es violencia. Sí. No, pero también es violento vivir la frustración de tener que reconocer frente a un tercero que tus sentimientos ya no son los mismos y que por lo que alguna vez sentiste por esa persona o por lo que vivieron juntos o lo que sea de antecedente, también genera para ti una incomodidad que puede ser identificada como la percepción violenta de una situación a la que tienes que enfrentarte y que no es agradable. Desde luego. Ahora, aquí es donde tenemos que trazar la línea. Hay violencia antropogénica punible y violencia antropogénica no punible. Antropogénica es que pues la genera un ser humano. La cuestión se resuelve mucho más fácil. Digamos como el exdirector de Pemex, ¿verdad? Efectivamente, como el exdirector de Pemex, a reserva de que se hagan las investigaciones conducentes y se vea. Es decir, tenemos que tomar acciones para combatir la violencia doméstica y de manera urgente. Y esas acciones deben incluir, por ejemplo, el restablecimiento de los hogares o los refugios para mujeres maltratadas, que, por cierto, pues de alguna forma fueron desapareciendo con el presente régimen en nuestro país. Pero, al final de cuentas, pues la vida tiene aspectos violentos y tiene aspectos a los que individualmente todos habremos de tener que adaptarnos. Lamentablemente la cosa es así. Oye, y uno de ellos, mi querido René, es la muerte. Uno de ellos es una enfermedad. Y en ese tenor quisiera que abordáramos, por favor, el tema de los seguros. Porque las compañías aseguradoras, dentro no solo de su análisis de riesgos, sino dentro de sus cláusulas, son muy puntuales. Entonces, ¿qué pasa cuando el beneficiario de una póliza, primero, decidió cambiar de género? ¿Qué pasa cuando ese beneficiario es un descendiente? En el caso de la muerte, ¿no? Un seguro de muerte accidental o muerte natural y otros tantos. Es más, un seguro de gastos médicos. Se hace un estudio sobre tu condición física. Claro. Se toma en cuenta tu género. Como bien lo dijiste, los hombres tendemos a tener una vida más corta que las mujeres, etcétera. Pero de repente has tomado esta decisión
¿Qué sucede desde el punto de vista legal en este contrato entre una aseguradora y un individuo que está en esta condición de cambio de género? Bueno, digamos que en el seno de parte, porque entiendo que no todos o todas, y en esta ocasión todes, están en el mismo tenor, pero hay un sector de la comunidad LGBTQ+, que exige que cuando se da un cambio de género, por ejemplo, un hombre que se convierte en mujer, en su identidad de género, en cómo quiere ser percibido por el mundo, incluso con mecanismos farmacológicos o de otro tipo de apoyos, vaya, tratamientos hormonales e incluso quirúrgicos, bueno, cuando acuda a comprar un seguro de vida, las aseguradoras le respeten esa decisión de haber hecho el cambio de género y entonces le den pues las primas que corresponden a las mujeres. El problema aquí es que las aseguradoras son unas apostadoras. El negocio consiste en apostar haciendo cálculos de comportamientos de grandes colectivos. Y eso parte de análisis estadísticos de qué tan probable es que un incidente pase en determinado sector de la población y en función de eso tú cobras primas y tienes la esperanza como aseguradora de hacer un negocio porque aquello que cobres pretendes que sea mayor a lo que eventualmente vas a tener que pagar en el caso de un seguro de vida. Las primas, por ejemplo, para las mujeres biológicamente nacidas mujeres son más bajas que para los hombres nacidos biológicamente hombres. ¿Por qué? Porque estadísticamente a nivel mundial las mujeres son más longevas aproximadamente en 5 años. Entonces una aseguradora que le vende un seguro de vida a una mujer, pues en sus cálculos probabilísticos ya sabe que le va a pagar 5 años más que los hombres. Oye, pero yo conozco a alguien que se murió atropellada a los 25 años. No, es que las aseguradoras hacen cálculos hablando de colectividades masivas. Y ahí al final de cuentas, los actuarios hacen toda una carrera universitaria para entenderle estos asuntos. Al final de cuentas, los números te están cuadrando. Efectivamente, el seguro de vida para un hombre es un poquito más caro. El seguro de vida para una mujer es un poquito más barato. ¿Pero por qué? Porque de la mujer se espera que pague 5 años más. Ahora, cuando un hombre se convierte en mujer y se somete a tratamientos hormonales, farmacológicos, quirúrgicos, etcétera, no es que haya aumentado su longevidad o su esperanza de vida porque ahora de hombre pasó a ser mujer. No, lamentablemente, como nació biológicamente hombre, su esperanza de vida, su longevidad es la misma, si quieres, en el mejor de los casos, o en una de esas disminuyó. ¿Por qué? Pues porque ya hizo una serie de acciones en su organismo, que hay acciones que pueden ser prácticamente inocuas, pero esto de prácticamente indica que no hay ninguna medicina, ningún procedimiento, ninguna nada desde el punto de vista médico que sea 100% inocuo. Entonces, esa mujer que vamos a conceder porque debemos, es nuestra obligación y además, qué bueno, esa mujer que quiere comprar un seguro no puede aspirar a que se le calcule la prima como si hubiera sido una mujer biológicamente nacida mujer. ¿Por qué? Pues porque la razón actuarial no la asiste. Es una cuestión de probabilidades. Y es un negocio que, claro, está abierto para mil un malos manejos, aseguradores que en la letra chiquita te ponen algo para luego no responderte, pero también puede ser un negocio legítimo, bien llevado, respetado, que genere beneficios y que también genere beneficios, me refiero para las empresas aseguradoras, pero también genere beneficios para los asegurados. ¿Por qué? Pues porque a la persona al titular del seguro de vida, pues efectivamente a sus beneficiarios, una vez que fallezca, se les va a dar la cantidad de dinero que se estableció en el contrato del seguro de vida. O sea, hay un ganar en el mejor de los casos. Hablando justamente de los procedimientos hormonales, farmacológicos y quirúrgicos, a mí hay un tema ahí que me inquieta bastante. Se está reconociendo el derecho en menores para poder definir cuál es la identidad sexual con la cual se adhieren. Sin embargo, debemos reconocer, lo digo con enorme respeto y enorme cuidado, que un menor no tiene los elementos de suficiencia para tomar decisiones como aquellas que tienen implicaciones en procedimientos hormonales, farmacológicos y quirúrgicos.
y que, hasta donde entiendo, la ley no establece con claridad a quién le toca decidir, porque están sucediendo, René. O No, sea, hay menores con tratamientos hormonales, hay menores con tratamientos farmacológicos. El Estado aquí no puede decidir. O sea, ¿dónde está el rol de los padres? Me parece que este tema particularmente se vuelve muy álgido y resulta muy difícil estar de acuerdo en una sola línea posible, no, y que abre todo tipo de preguntas que no tienen nada que ver con lo moral, aunque también, pero que tienen que ver con lo físico, con las consecuencias en el tiempo y sobre algo que además no se puede proyectar todavía, porque no existe el antecedente suficiente para hacerlo y que pone en riesgo a un ser humano que aún no ha terminado de consolidar su etapa de madurez y que debería de ser respetado al máximo, independientemente de reconocer su derecho a identificarse con un género o con otro. Ahí debemos de apuntar justamente hacia el cierre del episodio, porque es muy complicado responder de manera binaria. No, hombre, pues no creo que sea posible. A ver, una solución a esto, una solución que deje cómodos a todos, de entrada, desde mi punto de vista, no existe, pero creo que es un elemento que sí tiene que estar dentro del debate, con mucho cuidado, con mucho respeto. Pero bueno, ciertamente en nuestro país se alcanza la mayoría de edad a los 18 años, en Estados Unidos a los 21 años. Hay, digamos, como países que tienen dos velocidades, el caso de Estados Unidos, que ya ha ido cambiando ciertos aspectos en donde se puede actuar como adulto en unas áreas, aunque no en otras. Por ejemplo, hay algunos estados donde la edad de consentimiento sexual pues son los 16, aunque la mayoría de edad a plenitud llega hasta los 21. Es decir, se van adaptando las cosas según cómo se vaya viendo que se den los fenómenos en la sociedad. Aquí el problema es que hay niños que tienen problemas de identificación con el sexo con el que nacieron. Vaya, nacieron niños, pero se sienten niñas, o viceversa. Entonces aquí el punto es hasta dónde los padres han de escuchar y atender las demandas del niño en favor de tomar acciones concretas, contundentes, hacia el cambio de género, porque el niño o niña manifiesta que se siente incómodo con el género que la naturaleza le asignó, digamos. Es delicado porque hay diversos procedimientos. Algunos son reversibles. En algunos países estos procedimientos se pueden iniciar de manera más temprana con el consentimiento de los padres, como los tratamientos hormonales, por ejemplo. Pero algunos otros son la mayoría irreversibles o generan daño permanente, como los procesos quirúrgicos. Entonces el punto es, ¿en qué momento, con qué criterios, con la anuencia de quién y tutelados por qué autoridad pueden llevarse a cabo procedimientos de cambio de sexo en menores de edad? Me parece que estamos de acuerdo todos aquí, porque en esto no vamos a estar de acuerdo, creo que nunca, porque ni nosotros tenemos claro una solución. Pero en lo que creo que sí estamos de acuerdo es que hay una razón para que los menores plenitud de soberanía sobre sus propias personas hasta alcanzar la mayoría de edad. Es decir, que un niño tiene un proceso de maduración, de crecimiento, desarrollo intelectual, físico, etcétera, que idealmente ha de ser tutelado por los padres, por los familiares, cuando pues no se puede por alguna dependencia gubernamental, en fin, pero que ciertamente alguien de 6, 7, 8 años no tiene la capacidad para firmar un contrato, ¿sí me explico? O sea, hay una razón para que exista la mayoría de edad y que la requieras, por ejemplo, para ir a votar. Bueno, del mismo modo aquí, pues hay una pregunta muy sencilla. ¿Se vale echar a andar procedimientos de gran impacto en menores en donde es dable pensar, sin caer en exageraciones, que todavía no tienen la madurez para haber definido su identidad a plenitud? Bueno, pues esa es la cosa que está a debate. Hay quienes dicen, pero claro, si él se siente mujer, pues que se le haga todo, aunque tenga 6 años, punto, y vámonos. Y luego resulta que ya me arrepentí y luego resulta que qué vamos a hacer, ¿no? Al final, mi querido René, creo que esto hace notar y resalta no solo lo polémico del tema, sino el gran camino que falta por andar y donde
será muy conveniente que, independientemente de que quienes nos escuchan, sean el caso de estar o no en la comunidad LGBTIQ+, o no, como personas, como seres humanos, tenemos, pues sí, la obligación de ponernos a pensar, porque seguramente va a haber alguien cerca, a nuestro alrededor, conocido o no, pero alguien nos vamos a topar desde en una instalación pública o en alguna conversación, y tendremos que considerar estos aspectos y muchos otros que están alrededor del concepto de transgénero. Yo te quiero agradecer como siempre tus apuntes, tu visión, tu respeto al tema, que lo estamos tratando así con un enorme respeto. Creo que se tiene que reflexionar en torno a ello, se tiene que abrir el debate, se tiene que buscar soluciones y también, bueno, que por favor, también tenemos que abrirnos a que alguien que alce la mano y señale, oigan, aquí tenemos un pequeño problemita, pues no sea calificado de homofóbico, porque francamente nada más lejos de la realidad. Lo sé porque te conozco, lo sabes porque me conoces. En nuestra dinámica social y familiar, básicamente estamos completamente inmersos en un mundo de diversidad. En el caso nuestro de quien estamos hablando. Entonces, bueno, en lo que tiene que ver con esta apertura y en este respeto a la diversidad, en esta inclusión, pues francamente, adelante, ¿no? Adelante y enhorabuena. No nada más hay que aceptarlo, hay que celebrarlo. Sin embargo, no podemos darle la espalda a estos elementos, a estos, digamos, problemas, dilemas, desafíos que la realidad actual social nos está planteando. Pues muy bien. Ahí está para la reflexión de quienes nos escuchan. Agradecemos como siempre que hayan elegido escuchar. Imposible estar de acuerdo en este momento en lo particular. También agradeceremos que se suscriban. Y como siempre, mi querido René, un gusto compartir los micrófonos y las ideas contigo. Y hasta la próxima. Si este episodio te hizo dudar, cuestionar o incomodarte un poco, entonces valió la pena. Porque pensar distinto no es el problema. El problema es no pensar. Escúchanos en el próximo episodio de Imposible estar de acuerdo. Cada semana, un tema para reflexionar. Esta es una producción de Frecuencia Cero Media Lab. Todos los derechos reservados. México 2026.